Hoy vamos a explicar cómo analizar un partido de fútbol. ¿Qué cositas hay que tener en cuenta para que ese análisis sea lo más adecuado posible y, lo más importante, te sirva para ti, para el presente y sobre todo para el futuro? Vayamos a ello. La primera clave que tenemos que tener en cuenta es fijarnos en un equipo que es el que vamos a analizar. En un partido de fútbol sabemos que juegan dos equipos, pero nosotros vamos a analizar uno de ellos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos anotar esas generalidades o patrones que te gusten del equipo rival. La segunda clave está relacionado con la fase ofensiva, la fase defensiva y las transiciones. ¿Qué quiere decir esto? Vas anotando todas las cosas que van ocurriendo en el partido cuando el equipo que tú estás analizando está en fase ofensiva, cuando pierde la pelota, cómo hace la transición, cuando recupera la pelota, cómo hace también la transición ofensiva y cómo no también la fase defensiva. ¿Qué hago yo? Cojo mi libreta, cojo una hoja para la fase ofensiva, otra para la defensiva y también entre medio apunto un hueco para las transiciones. También en fase ofensiva y la fase defensiva lo divido en zonas del campo, porque no es lo mismo lo que hace un equipo en una zona del campo que en otra. Y para mí eso es importante de tenerlo también apuntado y separado en las reseñas que hago. La tercera clave es fijarme qué pasa donde está el foco. El foco es donde está la pelota. No solo es quien tiene la pelota, sino también los jugadores que están alrededor de esa pelota. Pues ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, no? Se puede ver en aspectos, por ejemplo, como en salida de balón, saque de banda, organización a fase ofensiva en zona 1. En estos detalles voy viendo qué pasa, donde, repito, el jugador que tiene la pelota y los que están a su alrededor, ya sea adversario o ya sea compañero del poseedor del balón. ¿Qué pasa donde no está el balón? Eso sí es muy importante, y que si tú vas a ver un partido en vivo, pues tienes esta opción de poder analizar. Por ejemplo, si estoy en fase defensiva o el lead está en fase defensiva, pues podemos observar dónde están los jugadores de ataque, en qué posición. ¿Para qué? Para ver cómo, si el balón lo recupera el lead, hay una continuidad en ese juego, ¿no? También eso se le llama movimientos preparatorios, para que lo entendamos, ¿no? De esos jugadores que no están implicados en la acción, pero no están implicados de manera implícita, pero sí están implicados de una manera más general. Y luego también podemos verlo en la parte ofensiva de, por ejemplo, si el lead está atacando en zona de finalización, ya casi para terminar un centro y remate, cómo están colocados sus centrales o sus laterales, por ejemplo, que seguro que están en una vigilancia, e incluso Calvin Phillips está colocado de tal manera para dar ese equilibrio por si hay una pérdida, para que el equipo contrario no pueda hacer una transición. Entonces eso es importante, estos dos matices. ¿Qué pasa donde no está la pelota? Es a veces mucho más importante que qué pasa donde está la pelota. La clave 5 está relacionada con la estrategia operativa. ¿Qué es la estrategia operativa? Pues son determinados movimientos o actuaciones que tiene ese equipo contra ese rival, pero que no se va a repetir contra otros rivales. Entonces, ¿esto qué pasa? Yo lo anoto porque puede pasar que el mismo Leeds United haga cosas que en los X partidos que yo ya llevo viendo no lo hacía. Entonces, ese detalle lo pongo en observaciones. ¿Para qué? Para ver si se repite con otros equipos de rivales que juegan igual, o solo ha sido en ese partido o por un aspecto concreto que tenía ese rival y había que contrarrestar. La clave 6 está relacionada con el seguimiento que tenemos que hacer a este equipo, porque tenemos que ver a este equipo no solo cuando juega en casa, sino también cuando juega de visitante. Tenemos que verlo con diferentes rivales, y eso, para poder hallar los entresijos de cómo juega el equipo, de cómo sacarle el máximo jugo, se necesita una continuidad, y esto te lo da analizar partidos seguidos y continuos de este mismo equipo, con este mismo entrenador, y está claro que con los jugadores que están implicados en ellos, que son los verdaderos protagonistas. La clave número 7 está relacionada con los jugadores de ese equipo. Lo primero que yo hago es coger un papel, coloco los jugadores en su posición inicial, ¿no? Ese 11, ¿no? Y voy apuntando también cosas positivas y cosas menos positivas
que tiene cada jugador que juega en esa posición. ¿Para qué? Pues eso es para ceñirme mucho más al sistema de juego, a la idea de juego, a la filosofía de juego, al modelo de juego que tiene ese equipo, ¿no? Luego también analizo los cambios. ¿Por qué hace esos cambios? ¿Qué intenta hacer ese entrenador con esos cambios? Y ahí se puede ver también si se repite en partidos sucesivos, se repiten los mismos jugadores que entran por los que salen. Con lo que ahí se puede ver una rutina, se puede ver un patrón de lo que quiere alcanzar el entrenador con esos cambios. Y muy importante, también en qué minuto se hace ese cambio. Porque podemos hablar del Leeds y Pablo Hernández, después del COVID-19, la vuelta del Leeds, Pablo Hernández siempre ha jugado las segundas partes. Las primeras las jugaba Tony Roberts y la segunda Pablo Hernández. ¿El por qué? Pues seguramente hay una explicación. Yo puedo deducir, porque no estoy allí, pero por lo que he visto, que al tener al equipo contrario con 5 cambios, hace que el equipo contrario en las segundas partes siga estando fresco. Y Pablo Hernández es un jugador muy importante y que con su edad y seguramente su físico, que tampoco a lo mejor estaba al 100%, si lo ponía de principio no se iba a ver tanta esa calidad y ese rendimiento que sí se ha podido ver en las segundas partes, dando además puntos importantes a Leeds United. Bien, la clave número 8 es volver a ver el partido que tú ya has analizado en el campo. Si tienes la posibilidad de ver esa grabación de viendo todo el campo, pues perfecto, y si no, pues lo tendrás que ver en la tele, ¿no? Porque es importante repasar esas reseñas que tú has hecho y poder apuntar si hay algunos detalles que se te haya escapado durante el partido, ya que hay muchos estímulos externos que condicionan lo que tú vas apuntando. Diseccionar aquellas acciones que te hayan llamado la atención tras ver el visionado del partido, tanto en el campo como después en la tele o verlo visto grabado. ¿Por qué? Porque ya ahí sí empieza tu verdadero análisis o tu análisis profundo de coger esas acciones y poder incluirlas en tu modelo de juego, que hará que tu equipo pueda jugar de esa manera. Es verdad que también tengo que decir que esto después hay que llevarlo a los entrenamientos, hay que intentar ver cómo se puede entrenar esas acciones, ¿no? Pero bueno, el principio para poder llevarlo al campo es tener esa acción apuntada y en la cabeza, ¿no? O como no, en el modelo de juego. Y la clave número 10, porque es cierto, es verdad, no es lo mismo analizar un partido desde el estadio que desde la casa con una televisión. ¿Por qué? Porque en la casa con la televisión, como muchos podemos ver el foco casi siempre e intuir dónde pueden estar los demás jugadores. Eso en el campo no pasa. ¿Que no tenemos otra herramienta? Pues no pasa nada, porque ese análisis también va a ser válido, igual de válido. Lo que pasa es que vamos a tener que analizar a un equipo durante mucho más tiempo y teniendo todos los sentidos puestos en cada uno de los minutos que juega ese equipo en la tele. La cosa buena, podemos ir parándolo, darle para atrás, para adelante, pero es cierto que si tenemos la posibilidad de ir al campo, el análisis va a salir mucho mejor. Pues nada, aquí hemos visto cómo hemos podido explicar las diferentes claves que hay que tener en cuenta para que el análisis sea perfecto, sea de nivel, y nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.